en las áridas tierras de Catamarca, bajo el sol implacable del año 1877, un hombre común estaba a punto de convertirse en leyenda, pero no por sus virtudes, sino por un acto de violencia tan brutal que sacudiría los cimientos de toda una provincia. 6 cadáveres yacerían pronto en las calles polvorientas de un pueblo que creía conocer la justicia. 6 hombres de autoridad, respetados por unos, temidos por otros, caerían bajo las balas de un gaucho acorralado que había perdido todo. Esta no es una historia de héroes, es el relato oscuro de cómo la injusticia puede transformar a un hombre pacífico en un ángel vengador. Es la crónica de cómo el sistema que debía proteger a los ciudadanos los empujó hacia el abismo, porque José Hernández no nació asesino, nació gaucho, trabajador, un hombre que conocía el valor del sudor y la tierra. Pero en aquellos días, ser pobre en Catamarca significaba ser invisible ante la ley, vulnerable ante los poderosos, y descartable cuando convenía. Las autoridades del pueblo llevaban años abusando de su poder. Robaban tierras, manipulaban documentos, encarcelaban inocentes por deudas inventadas. El sistema judicial era una farsa donde los jueces cenaban con los terratenientes y los comisarios. Recibían sobres llenos de pesos para mirar hacia otro lado. Nadie se atrevía a denunciar. El que lo hacía, desaparecía o terminaba con acusaciones falsas que lo hundían en la miseria. José Hernández intentó todos los caminos legales, presentó denuncias, buscó testigos, rogó por justicia, pero cada puerta que tocaba se cerraba con más fuerza. Cada funcionario que debía escucharlo le daba la espalda. Su familia fue humillada públicamente, sus animales confiscados sin razón, su honor pisoteado en la plaza del pueblo, y cuando finalmente le quitaron lo único que le quedaba, su pequeño rancho heredado de su padre, algo se quebró dentro de él. Lo que sucedió aquella tarde de julio no fue un acto de locura, fue la culminación de años de injusticia acumulada, de rabia contenida, de desesperación absoluta. Fue el momento en que un hombre decidió que si el sistema no le daría justicia, él mismo la ejecutaría. Y así comenzó una de las venganzas más sangrientas que Argentina había visto en el siglo XIX. Antes de continuar con esta historia que te dejará sin aliento, necesito pedirte algo importante. Si este tipo de contenido histórico te fascina tanto como a mí, suscríbete a este canal para no perderte ningún relato impactante. Dale like a este video si quieres que siga investigando casos olvidados de la historia argentina. Y por favor, déjame un comentario diciéndome de qué ciudad o país nos estás viendo. Me encanta saber que estas historias llegan a todos los rincones del mundo hispanohablante. Ahora sí, volvamos a Catamarca, a ese año 1877, que nadie olvidaría. Para entender la magnitud de lo que José Hernández hizo, primero debemos conocer quiénes eran estos 6 hombres de autoridad que cayeron bajo sus balas. No eran criminales comunes. Eran el juez de paz, el comisario, 2 concejales municipales, el escribano público y el recaudador de impuestos. Todos ellos formaban parte de una red de corrupción que controlaba el pueblo con mano de hierro. El USDPS, Don Sicondino Carranza, era conocido por dictar sentencias según el tamaño de los sobornos. Un hombre que había convertido la justicia en un negocio lucrativo donde los pobres siempre perdían y los ricos siempre ganaban. El comisario, Esteban Molina, no era mejor. Utilizaba la fuerza policial como su ejército personal, arrestando a quien se atreviera a cuestionar su autoridad o la de sus amigos poderosos. Los concejales, hermanos apellidados Gutiérrez, eran terratenientes que usaban sus posiciones para apropiarse de tierras mediante documentos fraudulentos. El escribano, Facundo Ibarra, era quien falsificaba esos documentos, quien daba legalidad a los robos más descarados. Y el recaudador, Lucio Paz, cobraba impuestos inventados y se quedaba con la mitad, amenazando con el embargo a quien no pagara sus extorsiones. Estos 6 hombres no actuaban solos, eran parte de un sistema corrupto que abarcaba toda la provincia, pero en ese pequeño pueblo de menos de 2000 habitantes, ellos eran los rostros visibles del poder. Eran quienes decidían el destino de las familias, quienes podían arruinar vidas con una firma o salvarlas con un guiño. Y José Hernández había tenido encuentros desafortunados con todos ellos. José no era el único que sufría bajo este régimen de terror. Docenas de familias habían sido despojadas de sus tierras. Hombres honestos languían en celdas por deudas que nunca habían contraído. Mujeres eran acosadas por estos funcionarios que sabían que nadie las defendería. Pero la diferencia con José era que él había perdido la capacidad de temer las consecuencias. Cuando no tienes nada que perder, te vuelves peligroso. Cuando la injusticia te ha quitado todo, te conviertes en imparable. La gota que derramó el vaso llegó un martes cualquiera de julio. José Hernández fue citado al juzgado por una supuesta deuda con el municipio, una deuda que nunca había contraído, respaldada por documentos que nunca había firmado. Pero allí estaban, con su nombre falsificado y el sello del escribano Ibarra. La trampa estaba perfectamente orquestada. Si no pagaba la suma exorbitante de 500 pesos en 3 días, perdería su rancho,
su último refugio. José sabía que esos 500 pesos eran imposibles de conseguir. Era una cifra equivalente a 2 años de trabajo duro. El juez Carranza sonreía mientras dictaba la sentencia, sabiendo que el rancho ya tenía nuevo dueño en la sombra en uno de los hermanos Gutiérrez, quien había puesto los ojos en ese pedazo de tierra, cercano al río. La jugada era perfecta, legal en papel, criminal en esencia. Durante 2 días, José intentó desesperadamente reunir el dinero. Pidió préstamos que nadie le concedió porque todos sabían que enfrentarse a las autoridades significaba convertirse en el próximo objetivo. Intentó vender sus pocas pertenencias, pero nadie compraba nada a un hombre marcado por el sistema. El comisario Molina incluso le prohibió salir del pueblo, alegando que podría fugarse para evitar pagar su deuda. La noche del segundo día, José se sentó en el porche de su rancho condenado y tomó una decisión. No huiría, no suplicaría más. No permitiría que le robaran lo último que le quedaba de su padre sin luchar. Limpió cuidadosamente su viejo revólver calibre 44 y su escopeta de 2 cañones. Afiló su facón hasta que el filo podía cortar un papel al vuelo y esperó a que amaneciera. Al día siguiente, cuando el sol apenas asomaba en el horizonte polvoriento, José Hernández entró al pueblo cabalgando despacio. No iba a suplicar, no iba a negociar. Iba a cobrar una deuda que el sistema tenía con él, con su familia, con todos los que habían sufrido en silencio. Su mirada era la de un hombre que había cruzado un punto de no retorno. Los pocos madrugadores que lo vieron pasar, sintieron un escalofrío. Algo terrible estaba por suceder. El pueblo aún dormía en su mayoría cuando José ató su caballo frente a la casa del recaudador. Las calles de tierra estaban vacías. Solo algún perro callejero husmeaba entre las sombras. El aire de la mañana era frío, pero José no sentía nada. Su corazón latía con un ritmo constante, sin miedo. Sin duda, había cruzado la línea invisible que separa al hombre civilizado del hombre desesperado. Tocó la puerta con firmeza. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Adentro se escucharon pasos arrastrados. Maldiciones por el madrugón. Lucio Paz abrió la puerta con el ceño fruncido, aún en ropa de dormir. Al ver a José armado, su expresión cambió del enojo a la confusión, y luego al terror puro. Intentó cerrar la puerta, pero José ya había metido el pie. «Vengo a ajustar cuentas», dijo José con voz serena. Lucio retrocedió, tropezando con sus propios pies, suplicando, ofreciendo devolver el dinero, prometiendo arreglar todo. Pero José ya no escuchaba palabras. Solo veía al hombre que había extorsionado a su familia durante años, que había amenazado a su esposa, que había cobrado impuestos inventados mientras sus hijos pasaban hambre. El primer disparo resonó en la quietud del amanecer. Luego, el segundo. Lucio Paz cayó en el umbral de su propia casa, con los ojos abiertos mirando el cielo que comenzaba a clarear. El recaudador que tanto había cobrado, acababa de pagar su última deuda. José salió sin mirar atrás, recargando su revólver, mientras caminaba hacia su siguiente destino. El sonido de los disparos despertó a los vecinos más cercanos. Rostros asustados se asomaron por las ventanas, pero al ver a José armado caminando con determinación por la calle, las ventanas se cerraron rápidamente. Nadie iba a intervenir. Algunos, porque tenían miedo. Otros porque, en el fondo de sus corazones, sentían que estaban presenciando una justicia que el sistema nunca les había dado. El comisario Esteban Molina salió de la comisaría al escuchar los disparos. Llevaba su uniforme a medio poner, el sombrero torcido, pero con su revólver ya desenfundado. Era un hombre corpulento, acostumbrado a intimidar con su sola presencia. Durante años había abusado de ese poder, golpeando a quienes no podían defenderse, encarcelando a inocentes por capricho de los poderosos. «Hernández, alto ahí», gritó Molina con voz autoritaria. Pero había algo diferente en la mirada de José que le hizo dudar. No era la mirada del campesino sumiso, que había arrestado varias veces. Era la mirada de un hombre que ya había decidido morir, y por lo tanto, era invencible. El comisario levantó su arma, pero sus manos temblaban ligeramente. José siguió caminando hacia él, sin acelerar el paso. Molina disparó primero, nervioso, apurado. La bala silbó junto a la oreja de José, incrustándose en la pared de adobe. Detrás de él en José, ni siquiera parpadeó. Siguió avanzando, levantó su revólver con calma, apuntó al pecho del comisario, y disparó. 1 vez, 2 veces. Molina cayó sobre los escalones de la comisaría, su arma rodando inútil por el suelo. «Por todos los inocentes que encerraste», murmuró José mientras pasaba junto al cuerpo. Dentro de la comisaría los 2 ayudantes del comisario se escondían bajo sus escritorios, temblando. Habían escuchado todo, sabían que si salían, podrían ser los siguientes. Decidieron esperar. La cobardía que los había hecho cómplices de tantos abusos, ahora les salvaba la vida. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, no llamando a misa, sino alertando de peligro. El cura había visto todo desde la torre, y ahora advertía al pueblo. Pero la advertencia llegaba tarde. José ya se dirigía hacia la oficina del escribano Facundo Ibarra,
el hombre que había dado legalidad a todos los robos, que había falsificado su firma en documentos fraudulentos. Ibarra escuchó las campanas y entendió inmediatamente. Conocía los enemigos que había hecho con su pluma corrupta. Intentó escapar por la puerta trasera de su oficina, cargando una bolsa con dinero y documentos comprometedores. Pero José conocía el pueblo como la palma de su mano. Había anticipado la huida. Estaba esperándolo en el callejón trasero. El escribano se detuvo en seco al ver a José, bloqueando su escape. La bolsa cayó de sus manos, papeles volando con el viento. Por favor, José, yo solo hacía lo que me ordenaban, suplicó Ibarra. Yo solo escribía lo que me decían, no fue idea mía. Pero José sabía la verdad. Ibarra no era un simple empleado, era un socio activo en el esquema de corrupción, cobrando su parte por cada documento falso. Por todos los documentos que falsificaste, dijo José. Antes de disparar, Ibarra cayó sobre los papeles que tanto dinero le habían dado, papeles que ahora se manchaban con su sangre. El viento de la mañana los arrastraba por el callejón, llevándose consigo las evidencias de años de fraude. El escribano había escrito su última línea. José recargó su arma metódicamente en 3 muertos. Quedaban 3 más. El pueblo entero estaba ahora despierto, observando desde ventanas y puertas entornadas. Algunos murmuraban oraciones, otros simplemente observaban en silencio, presenciando algo que nunca olvidarían. La venganza de un hombre contra un sistema entero, concentrada en 6 cuerpos que lo representaban. Los hermanos Gutiérrez, al escuchar el caos, corrieron despavoridos hacia la iglesia. Era el lugar más sagrado del pueblo, el único sitio que tradicionalmente ofrecía santuario incluso a los criminales. En sus mentes confundidas por el pánico, pensaban que José respetaría las paredes sagradas, pero no conocían la profundidad de la transformación que había sufrido el gaucho. Para un hombre que había perdido la fe en toda institución humana, una iglesia era solo otro edificio. El padre Domingo, el anciano cura del pueblo, intentó cerrar las grandes puertas de madera cuando vio entrar a los hermanos ensangrentados por las caídas en su huida. Padre, protéjanos, suplicaron arrodillándose ante el altar. El sacerdote, con las manos temblorosas, comenzó a recitar oraciones, aunque en su corazón sabía que lo que venía no podía detenerse con palabras latinas. José empujó las puertas de la iglesia con la bota. El chirrido del metal oxidado resonó en el espacio sagrado. Sus pasos sobre las baldosas de piedra sonaban como golpes de tambor, mientras avanzaba por el pasillo central. Los hermanos Gutiérrez se abrazaron mutuamente, temblando, aún pretendiendo que las paredes los protegerían. El padre Domingo se interpuso entre ellos y José, sosteniendo un crucifijo con manos que apenas podían mantenerlo firme. José, hijo mío, esto es la casa de Dios, dijo el padre con voz quebrada. Aquí no se derrama sangre. Estas son las leyes sagradas que todos debemos respetar. José se detuvo un momento, mirando al viejo sacerdote que le había bautizado hacía 35 años. Por un instante, pareció vacilar. Pero entonces, recordó cómo ese mismo sacerdote había permanecido en silencio cuando las autoridades robaban y extorsionaban. ¿Dónde estaba Dios cuando me robaron todo, padre?, preguntó José con voz calmada, pero llena de dolor. ¿Dónde estaban las leyes sagradas cuando estos hombres falsificaban documentos y arruinaban familias? Usted lo sabía. Todo el pueblo lo sabía. Pero todos miraron hacia otro lado porque era más cómodo, más seguro. El padre Domingo bajó el crucifijo, sin respuesta ante la verdad desgarradora. José rodeó al sacerdote, quien no intentó detenerlo físicamente. Los hermanos Gutiérrez intentaron correr hacia la sacristía, pero en su terror tropezaron con los escalones del altar. Cayeron uno sobre el otro, patéticos, en su desesperación. «Podemos devolverlo todo», gritó el mayoere, «las tierras, el dinero, todo. Solo déjanos vivir». Pero José sabía que era demasiado tarde para negociaciones. «¿Por todas las familias que despojaron?», dijo José. 2 disparos resonaron en las bóvedas de la iglesia. Los hermanos Gutiérrez cayeron sobre el piso de piedra fría, sus cuerpos formando sombras grotescas bajo la luz de las velas. El padre Domingo se arrodilló, llorando, no por los muertos sino por el alma del pueblo entero que había permitido que llegara a esto. José salió de la iglesia con paso firme. Afuera, una multitud se había reunido en la plaza, manteniendo una distancia prudente. Algunos hombres portaban herramientas que podrían servir como armas, pero ninguno se atrevía a dar el primer paso. José los miró uno por uno, reconociendo rostros de vecinos, amigos de antaño, gente que también había sufrido bajo el régimen de los 6. Nadie lo detuvo. Algunos desviaron la mirada, avergonzados de su propia cobardía de años. Otros lo miraron con una mezcla de horror y comprensión. Una anciana escupió al suelo mientras José pasaba, pero no quedó claro si era en desaprobación o en apoyo silencioso. El tejido social del pueblo se estaba desgarrando ante los ojos de todos. José montó su caballo, que había permanecido atado pacientemente donde lo había dejado. Quedaba uno, el último de los 6, el juez Secundino Carranza,
quien en ese momento estaba siendo alertado por su sirviente personal de la masacre que se desarrollaba. El juez, que tantas sentencias había dictado desde su posición de poder, ahora enfrentaba su propia sentencia inevitable. El juez Carranza no era tonto. Décadas manipulando el sistema judicial le habían enseñado a anticipar movimientos, a calcular riesgos. Al escuchar que 5 de sus cómplices habían caído, entendió que su única oportunidad era huir, no hacia la comisaría destruida, no hacia la iglesia profanada, sino hacia la capital provincial. Allí tendría protección, guardias armados, el poder del gobierno completo. Ordenó a su sirviente que ensillara su mejor caballo, un pura sangre que había adquirido de un deudor el año anterior. Mientras el sirviente corría a los establos, Carranza llenaba una bolsa con oro y documentos que podrían servirle como seguro de vida. Conocía demasiados secretos de demasiadas personas importantes. Esos secretos eran su póliza de seguro, su garantía de que lo protegerían. Pero el juez subestimó la determinación de José. No contó con que un gaucho criado en el campo conoce cada atajo, cada sendero, cada ruta de escape. No calculó que José había pasado las noches previas, no solo preparando sus armas, sino también planificando cada contingencia. Sabía que el juez intentaría huir, por eso había planeado su ruta de interceptación. Carranza galopó por el camino principal hacia la capital, fustigando a su caballo sin piedad. El viento le golpeaba la cara, pero en su mente ya se veía a salvo, contratando guardaespaldas, quizás incluso siendo transferido a otra provincia, donde podría empezar de nuevo. Los poderosos siempre caían de pie. Esa era la ley no escrita del sistema. Pero a 2 kilómetros del pueblo, en un recodo del camino donde los álamos formaban una bóveda natural, apareció José y su caballo bloqueaba el camino, quieto como una estatua. El juez tiró de las riendas con fuerza, haciendo que su pura sangre se encabritara y relinchara. «Apártate», gritó Carranza. «Soy el juez de paz de este distrito. Te ordeno que te apartes». José desmontó lentamente, sin prisa. El juez también bajó de su caballo, retrocediendo mientras sacaba una pequeña pistola de su chaqueta. «José, sé razonable», dijo intentando recuperar su tono autoritario habitual. «Puedo arreglar todo esto. Puedo hacer que desaparezcan los cargos contra ti. Puedo darte dinero, tierras, lo que quieras. Soy un hombre influyente. Ya no quiero nada de este mundo podrido», respondió José. En su voz sonaba cansada, como si hubiera envejecido décadas en una sola mañana. «Usted tuvo el poder de hacer justicia. Tuvo años para ser el hombre que su cargo exigía que fuera. Pero eligió ser un ladrón con toga. Eligió vender sentencias como si fueran ganado». Carranza disparó su pequeña pistola, pero el tiro salió desviado por el temblor de sus manos. La bala se perdió entre los árboles. José ni siquiera se inmutó. Levantó su revólver, apuntando al pecho del hombre que había dictado tantas sentencias injustas. «Por cada vida que arruinaste desde tu juzgado», dijo. El disparo sonó seco, definitivo. El juez Carranza cayó sobre el camino polvoriento, su bolsa de oro rodando abierta, las monedas desparramándose inútiles a su alrededor. El hombre que había jugado a ser Dios en su pequeño juzgado, yacía ahora en el barro, tan mortal como cualquiera de sus víctimas. Su pura sangre, libre de su jinete, galopó de regreso hacia el pueblo, arrastrando las riendas. José se quedó allí, mirando el sexto cuerpo. Su venganza estaba completa. Los 6 hombres que representaban el sistema corrupto habían caído. Pero la sensación no era de triunfo. No había alegría ni satisfacción. Solo un vacío profundo, la comprensión de que había cruzado un punto de no retorno. Había hecho justicia a su manera, pero el precio era su propia alma. José regresó al pueblo cabalgando lentamente, como si llevara un peso invisible sobre los hombros. La multitud en la plaza había crecido. Cientos de personas observaban en silencio, mientras el gaucho que acababa de matar a 6 autoridades se dirigía al centro del pueblo. Algunos niños lloraban, asustados por la tensión en el aire. Las mujeres se santiguaban, los hombres simplemente observaban, sin saber cómo procesar lo que acababan de presenciar. José desmontó en medio de la plaza, junto a la fuente central, que había sido testigo de tantas humillaciones públicas, ordenadas por aquellos 6 hombres. Se quedó allí de pie, su revólver aún en la mano, mirando a su alrededor. «Quien quiera hacer justicia, que venga ahora», gritó con voz que resonó en toda la plaza. «Aquí estoy. Vengan a arrestarme, a ejecutarme, a hacer lo que crean correcto». Nadie se movió aún. El silencio era ensordecedor. Los pocos ayudantes de policía que quedaban permanecieron escondidos. Los funcionarios menores del municipio no se atrevían a mostrarse. Incluso aquellos que genuinamente desaprobaban lo que José había hecho, no podían negar que los 6 muertos habían sido verdaderos criminales con poder. La línea entre justicia y venganza se había vuelto peligrosamente borrosa. Pasó una hora. José permaneció de pie en medio de la plaza, esperando. Algunas personas comenzaron a dispersarse, regresando a sus casas en silencio. Otras se quedaron, observando. Una mujer se acercó tímidamente y le ofreció agua, que José bebió agradecido. Un hombre anciano se acercó y le puso una mano en el hombro.
sin decir palabra, antes de alejarse. Lentamente, la plaza se fue vaciando. José se sentó en el borde de la fuente agotado no tanto físicamente como espiritualmente. Había ejecutado su venganza. Había hecho lo que creía que debía hacerse, pero ahora venía la parte difícil, esperar las consecuencias. Sabía que llegarían refuerzos de la capital, que habría un juicio, probablemente una ejecución, pero ya no le importaba. 3 horas después de que cayera el último de los 6, llegó la partida de gendarmes de la capital provincial. 20 hombres armados, comandados por un oficial que había escuchado la noticia con incredulidad. Nunca en la historia de la provincia se había visto algo así. 6 funcionarios públicos asesinados en una sola mañana por el mismo hombre. Era sin precedentes. Impensable. José no opuso resistencia. Cuando el oficial le ordenó que entregara sus armas, lo hizo calmadamente. Les permitió que lo esposaran sin protestar. Mientras lo conducían hacia el carruaje que lo llevaría a la prisión provincial, se volvió para mirar el pueblo una última vez. Las calles donde había crecido, la plaza donde había jugado de niño, las casas de adobe que conocía también. Algunas personas salieron a las calles para verlo partir. Contrario a lo que esperaba el oficial, no había gritos de condena ni celebraciones por su arresto, solo silencio. Un silencio que hablaba más alto que cualquier palabra. Era un silencio de reconocimiento, de comprensión tácita de que algo fundamental había cambiado en aquel pueblo. Durante el viaje a la capital, José no habló. Los gendarmes esperaban encontrar a un loco desquiciado, pero lo que tenían era un hombre sereno, casi en paz. Uno de los gendarmes más jóvenes, curioso, le preguntó por qué lo había hecho. José lo miró y simplemente respondió porque ya no había otra opción. El sistema me falló. Les falló a todos. La noticia del ajusticiamiento múltiple se propagó como fuego por toda la provincia y eventualmente llegó a Buenos Aires. A los periódicos no sabían cómo titular la historia. Masacre en Catamarca, escribieron algunos. Venganza gaucha, titularon otros. 6 funcionarios asesinados por deudor, resumieron los más conservadores, pero ningún titular capturaba la complejidad de lo que realmente había sucedido. El juicio de José Hernández comenzó 3 meses después de los asesinatos. El tribunal de la capital provincial estaba abarrotado. Periodistas de toda Argentina habían viajado para cubrir el caso. El fiscal general, ambicioso y buscando hacerse un nombre, exigía la horca. Este hombre asesinó a sangre fría a 6 servidores públicos. Declaraba con voz estentórea. Es un asesino múltiple que merece el castigo máximo. Pero entonces comenzaron los testimonios. Uno tras otro, ciudadanos del pueblo viajaron a la capital para testificar, no en defensa de José exactamente, sino sobre las acciones de los 6 muertos. Hablaron de tierras robadas, documentos falsificados, familias arruinadas. Una viuda contó cómo el juez Carranza le había quitado su casa después de que su esposo muriera, alegando deudas inexistentes. Un anciano mostró cicatrices de golpizas que le había dado el comisario Molina. El fiscal intentó objetar, argumentando que el comportamiento de las víctimas era irrelevante, pero el juez presidente del tribunal, un hombre mayo de ideales liberales, permitió que los testimonios continuaran. Si vamos a juzgar este caso completamente, debemos entender el contexto completo, declaró. Las semanas se convirtieron en meses mientras decenas de personas contaban sus historias de abuso. La prensa nacional comenzó a dividirse. Los periódicos conservadores, aliados con la clase gobernante, pintaban a José como un criminal peligroso que amenazaba el orden social, pero los periódicos más progresistas comenzaron a publicar editoriales cuestionando el sistema, que había creado monstruos como aquellos 6 funcionarios. ¿Qué hace una sociedad cuando sus autoridades son sus criminales?, preguntaba un editorial famoso. Intelectuales de la época comenzaron a debatir el caso en salones y cafés de Buenos Aires. Algunos citaban a filósofos sobre el contrato social y qué sucede cuando el Estado falla en proteger a sus ciudadanos. Otros hablaban de la naturaleza del hombre y los límites de la justicia institucional. José Hernández, el gaucho analfabeto, se había convertido sin quererlo en el centro de un debate filosófico nacional. Durante todo el juicio, José habló poco. Cuando le preguntaron si se arrepentía, su respuesta fue clara: me arrepiento de haber confiado en la justicia durante tanto tiempo, de haber creído que el sistema me protegería, de no haber actuado antes para salvar a otras familias del mismo destino. No mostró remordimiento por los asesinatos en sí, lo cual horrorizó a algunos y resonó con otros. El veredicto final tomó al tribunal 3 días de deliberación. Los jueces estaban divididos. Algunos querían la pena de muerte, citando la gravedad de asesinar a 6 funcionarios públicos. Otros argumentaban que las circunstancias atenuantes eran tan extraordinarias que merecían consideración. Finalmente llegaron a un compromiso a 20 años de prisión, no la pena de muerte. La sentencia generó controversia inmediata. Las familias de los 6 muertos protestaron, alegando que era demasiado leniente. Grupos de ciudadanos del pueblo de José celebraron discretamente que no sería ejecutado. El gobierno provincial
Respiró aliviado de no tener que ejecutar a alguien que muchos veían secretamente como un justiciero. Era una solución política más que judicial. José recibió la sentencia sin emoción visible. 20 años o la horca, le daba igual. Sabía que nunca volvería a ser libre en el verdadero sentido de la palabra. Su vida anterior había terminado aquella mañana de julio, cuando cruzó el umbral de su rancho con armas cargadas. Lo que vendría después era simplemente el epílogo de una tragedia que había comenzado años atrás. Mientras era conducido de regreso a su celda, un periodista joven logró hacerle una última pregunta. ¿Valió la pena? José se detuvo, pensó un momento, y respondió, a la pregunta no es si valió la pena. La pregunta es, ¿qué tipo de sistema obliga a un hombre a hacer lo que yo hice para sentir que hay justicia? Con esas palabras, desapareció en las profundidades de la prisión provincial. La cobertura del juicio había tenido un efecto inesperado. Las autoridades provinciales, aterrorizadas de que hubiera más José Hernández, iniciaron una investigación profunda de la corrupción en los gobiernos locales. Decenas de funcionarios fueron removidos. Se implementaron nuevos controles, no por virtud, sino por miedo. El ejemplo sangriento de lo que podía suceder cuando el sistema fallaba completamente había asustado a los poderosos. José Hernández cumplió 12 años de su condena antes de morir en prisión por tuberculosis en 1889. Durante esos años, se convirtió en una figura casi legendaria entre los presos. Enseñaba a leer a los analfabetos, compartía historias del campo, mantenía una dignidad que las rejas no podían quitarle. Muchos guardias lo respetaban secretamente, reconociendo que no era un criminal común, sino un hombre que había sido empujado más allá de su límite. Su muerte pasó casi desapercibida en los periódicos nacionales. Una nota breve en la sección de noticias provinciales. Pero en su pueblo natal, en Catamarca, su memoria perduró, no como héroe, exactamente, sino como un recordatorio sombrío de lo que puede suceder cuando la injusticia se acumula sin control. Las nuevas autoridades que llegaron después de la masacre gobernaron con más cuidado, siempre conscientes de aquella mañana de julio de 1877.